Cuando hice el video del machismo, centré mayormente el análisis en la cuestión religiosa. Ahora pretendo dar una explicación de cómo esa concepción religiosa influyó de manera determinante en el derecho. Siempre les explicamos a nuestros alumnos que en Roma el ius y el fas nacieron prácticamente juntos. El ius era el conjunto de normas jurídicas, de leyes, que regulaban las relaciones de las personas entre sí. El fas era el conjunto de normas jurídicas que relacionaba a las personas con los dioses. Se dice que esta unificación primordial entre el ius y el fas pretendía dar una justificación sobrenatural al derecho. Como Dios dicta las normas, debes obedecerlas. Básicamente lo mismo que ocurre con la ley de Moisés. Esa unificación entre lo religioso y lo jurídico en Roma nunca dejó de estar completamente. Así vemos que incluso en el Corpus Iuris Civilis aparecen normativas referidas a lo sobrenatural, como era el castigo con pena de muerte a los casos de brujería. También se puede sumar el tema de las persecuciones religiosas, primero a los cristianos y luego a los paganos, judíos o todo aquel que expresara una fe, incluso cristiana, distinta a la oficial. Esa normativa llega a nosotros a través de las leyes de Indias y debemos recordar que durante los inicios del virreinato del Río de la Plata e inclusive en un tiempo bastante importante, hasta más o menos 1880, la única educación que existía era la religiosa. Eso formaba las mentes de los estudiantes en los principios, criterios, valores y, por qué no decir, prejuicios de una determinada religión. Algo en lo que la mayoría de las religiones coincide es en el papel secundario de la mujer en el entramado social. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Si retrocedemos al Concilio de Nicea, donde se estableció el canon de libros que habrían de estar dentro de la Biblia, encontramos el Eclesiastés. En él se puede hablar mucho de ese libro y de las enseñanzas que tiene, como por ejemplo, nada nuevo bajo el sol. Mucho se puede criticar a este libro, que se encuentra en el Antiguo Testamento y que aparentemente formaba parte del canon y forma parte del canon del pueblo hebreo o de la religión judía. Pero solo nos vamos a centrar en lo que dice de la mujer. Dice que más amarga que la muerte es la mujer, y que si un hombre quiere permanecer puro a los ojos de Dios, debe renunciar a ellas, porque sus manos son cadenas. Al ser consideradas malas por naturaleza, por el libro sagrado, tenemos la base necesaria para subyugarlas y generar toda una sociedad que mantenga su maldad apagada. ¿Es misógina la Biblia? No. Misógino es el que escribió la Biblia. La Biblia es un libro o una biblioteca a la que no podemos llevar a juicio o emitir juicios sobre ella. Sí podemos emitir juicios sobre aquel que la escribió y que, para colmo de males, invoca para sí la inspiración divina. Si quiero convencerte de algo, si quiero obligarte a hacer algo, si quiero subyugarte, nada mejor que decirte que si no haces lo que te digo, te vas a ir al infierno. Ahora bien, ¿podemos afirmar que nuestro sistema laico de leyes está exento de toda forma de religiosidad? Cuando Belle Sarfield
redactó el Código Civil argentino venía de una larga historia de estudio del derecho romano. Pero también tenía toda una vida dentro de escuelas y universidades de órdenes católicas. Entonces, su formación incluía, entre otras cosas, a la Biblia. Por lo tanto, cuando dicta las normas sobre el matrimonio, decide que todo lo referente a la celebración, validez y disolución del matrimonio será regido por el derecho canónico, esto es, el derecho de la Iglesia, y solo por esa frase hizo inconstitucional al Código Civil. ¿Por qué, me dirán? Porque el derecho canónico prohíbe el casamiento a través de la Iglesia Católica de cualquier persona que profese una religión distinta a la católica. Ergo, no podían casarse ni los judíos, ni los musulmanes, ni los cristianos de una religión distinta a la católica. Y tampoco podían casarse, porque aún están prohibidos, los católicos con personas que siguieran un culto distinto. Es por esa razón que 8 o 9 años después de la sanción del Código Civil se hizo necesaria la sanción de la Ley de Matrimonio Civil, la cual crea el registro civil y de la capacidad de las personas durante el gobierno de Julio Argentino Roca, y todas las personas que habitan en la Argentina, conforme al preámbulo, se le garantiza su derecho a la celebración de un matrimonio válido. La carga religiosa del codificador era inmensa. Se dice que participó en la causa de Camila O'Gorman y del padre Ladislao Gutiérrez, proponiendo la pena de muerte por sacrilegio. Para los que no sepan, Camila O'Gorman era una muchacha de alta alcurnia de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y Ladislao Gutiérrez era un sacerdote, del cual Camila se enamora, más bien se enamoran ambos, tienen una relación furtiva y terminan escapándose de Buenos Aires y son apresados en Entre Ríos, si mal no recuerdo, y fusilados por el delito canónico del sacrilegio. Se dice que Camila estaba embarazada del padre Ladislao en ese momento, es decir, al momento en que fue fusilada, por lo que se aplicó un bautismo intrauterino para que el muchachito, el feto, no muriera como no bautizado. Parece que se olvidó en ese momento de que la vida se inicia con la concepción en el seno materno. ¡Sois hipócritas! Lo que sí legisló fue el lugar de la mujer dentro del matrimonio o la sociedad conyugal, estableciendo la administración de los bienes tanto del hombre como de la mujer, como de los gananciales en favor del marido. La mujer tenía el domicilio de su marido. Si quería trabajar, la mujer debía presentar un permiso de su marido, ya sea presentándose él mismo diciendo autorizo que trabaje, o por escrito para poder postularse a un puesto laboral cualquiera fuera, y el deber de la mujer de seguir al marido allí a donde fuera, salvo que el marido estuviera por cometer delito, ¿no? Si el marido era un delincuente, no tenía que acompañarlo a hacer los delitos con el marido. El papel de la mujer era básicamente secundario dentro de la estructura de su propia familia. Y ese papel secundario solo puede surgir de la formación religiosa del codificador. Su papel siempre subordinado al varón.
En 1949 se sanciona lo que se conoce como la Constitución Nacional Peronista, en la cual se daba, con rango constitucional, igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. ¿Cuánto duró esto? Hasta la Revolución Bombardeadora de 1955. Se rumoreaba en ese momento de que se iba a separar de manera definitiva al Estado de la Iglesia. Eso, sumado a que no se declaró indisoluble el matrimonio, ni se hizo obligatoria la educación religiosa, y encima Perón se dio el gusto de recibir a unos evangélicos pentecostales que curaban gente en la cancha de Atlanta, hizo que la Iglesia Católica se volviera loca, y lo que al principio fomentaba se volvió en su contra. Entonces se pusieron de manera acérrima a Perón, lo que llevó luego a que muchos sacerdotes, que incluso eran peronistas, fueran perseguidos por los militantes peronistas, y la resistencia peronista fue una resistencia también en contra de la Iglesia. ¿Cómo sabemos que el pensamiento religioso tuvo que ver con ese derrocamiento y la derogación de la Constitución de 1949? Porque los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, provocando 308 muertos y el doble de heridos, tenían pintada la leyenda "Cristo vence". Esa Constitución tuvo vigencia hasta 1955, como ya dije, con la Revolución Libertadora, ya que, como le gusta decir a mucha gente de derecha, cuando ganan los que no me gustan en las elecciones hay una dictadura, una tiranía y todas esas cosas que se están empezando a escuchar de vuelta. Entonces, lo primero que hace el gobierno militar de Leonardi e Isaac Rojas es derogar la Constitución de 1949 y restablecer la Constitución de 1853 y 1860, desapareciendo la igualdad jurídica entre el esposo y la esposa. Después de eso hubo cientos de grandes y pequeñas reformas al Código Civil, pero ninguna afectó ni influyó de manera decisiva en el papel de la mujer dentro de su familia. Estamos hablando de algo tan básico que hoy nos parece tan simple. Pero sin embargo, miren lo que decía en el cierre de campaña en 1983 Raúl Alfonsín. Los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. 30 años pasaron desde que una constitución reconocía la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, y en el 83 no tenían posibilidad de tener una patria potestad compartida de sus hijos. Y en ese momento Alfonsín planteaba la reforma, que solo se produciría en 1987 con la ley de divorcio vincular, en la cual también hubo un gran debate con la curia, es decir, la Iglesia, pero con todas ellas, evangélicos y católicos, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que enfrentó a los que estaban a favor de la ley contra las iglesias cristianas de todas sus formas. Es por eso que digo que la religión ha formado el pensamiento de los juristas. Ojo, digo religión, no fe. La fe está protegida por la libertad de cultos en la Constitución Nacional, y si no fuera un culto reconocido, fuera una religión unipersonal que carece de una iglesia a la cual reunirse,
estaría protegida también por el artículo 19 siempre que no tome forma de extremismo y persiga a las personas que piensen distinto. Que eso quede claro. La fe es de cada cual y de cada uno. Yo hablo de la religión como institución o instituciones que influyen en la formación de nuestras leyes. Esa formación religiosa llevó a que muchas personas dedicadas al derecho se llenaran de prejuicios en contra de la mujer. 34 años después de la sanción de la ley de divorcio vincular, asistimos a la extensión de derechos no solo de las mujeres, sino todas las formas de sexualidad que hoy son reconocidas y respetadas. Cada vez somos más iguales. El tema está en que sería bueno que nos empecemos a ver como iguales, más allá de cualquier religión o de cualquier ley. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Un abrazo, sigan cuidándose.